El portero del liceo, el cobrador de almas. Yo crecí en un barrio donde todos nos conocíamos, un lugar aparentemente tranquilo. Si no fuera por la casa del final de la calle, allí vivía un hombre al que todos temían, pero del que nadie se atrevía a hablar en voz alta. Era el portero del liceo de la ciudad, un hombre gris, de hombros caídos y llaves que tintineaban como cadenas cada vez que caminaba por los pasillos del colegio. Pero detrás de ese uniforme desgastado y esa mirada esquiva, se escondía algo terrible. Ese hombre era un brujo, un practicante de la magia más negra y destructiva que se pueda imaginar. En el barrio, la regla de oro era simple: nunca lo mires a los ojos. Se decía que si cruzabas la mirada con él por más de 3 segundos, podía ver tus debilidades, sembrar una enfermedad en tu cuerpo o maldecir a tu familia. Tenía unos ojos amarillentos, pesados, inyectados en sangre, que parecían no parpadear nunca. Irónicamente, el destino me unió a esa casa. Yo era un niño inocente y me hice muy amigo de sus hijos. A veces jugábamos en su patio. Recuerdo el olor de ese lugar, una mezcla de azufre, tierra húmeda y hierbas secas que quemaban en un rincón. Sus hijos eran normales, casi siempre asustados, jugando en silencio, como si el menor ruido pudiera despertar a la bestia. Desde la ventana de la cocina, la silueta del portero nos vigilaba. Yo sentía un frío helado en la nuca cada vez que su sombra se proyectaba sobre nosotros. Aquel hombre trabajaba en el liceo, pero su verdadera función no era limpiar ni abrir las puertas. Los profesores lo sabían. En los pasillos del colegio se respiraba un ambiente de terror absoluto. Los docentes le hablaban con una cortesía exagerada, casi ridícula. Con la cabeza baja, le tenían pánico. Pero el ser humano es miserable por naturaleza, y pronto el miedo se convirtió en complicidad. El liceo era un nido de víboras, un lugar lleno de envidias, celos profesionales y luchas de poder por conseguir mejores puestos o la dirección del plantel. Cuando un profesor odiaba tanto a otro que ya no soportaba su existencia, no recurría a la ley. Iban a la trastienda del liceo, allí donde el portero guardaba las escobas y los químicos de limpieza. Le llevaban una fotografía, un mechón de cabello o una prenda de vestir de su rival y, por supuesto, una fuerte suma de dinero o botellas de licor extranjero. El portero aceptaba los encargos con una sonrisa macabra. Él no fallaba, siempre lo hacía. El primer caso que causó revuelo fue el de la profesora Martínez. Ella competía por la subdirección con el profesor Vargas. Una tarde, Vargas fue visto saliendo del cubículo del portero. 3 días después, la profesora Martínez empezó a marchitarse. Perdió el cabello en semanas. Vomitaba un líquido negro y espeso que los médicos no lograban identificar. Y juraba que por las noches escuchaba a alguien raspar las ventanas de su habitación desde afuera, a pesar de vivir en un 4º piso. Murió gritando que el portero estaba sentado a los pies de su cama, cobrándole los ojos. Vargas se quedó con el puesto, pero la ambición no tiene límites. Con los años, el portero mató a decenas de profesores. El método del portero se convirtió en una leyenda urbana dentro de la institución. Si te caías bien con él, sobrevivías. Si le estorbabas a alguien con suficiente dinero para pagarle, estabas muerto. Incluso los directores que iban llegando al liceo, hombres y mujeres con doctorados y mentes racionales, caían uno a uno. El director Suárez intentó despedirlo al notar irregularidades y faltas en su trabajo. Al día siguiente de firmar el acta de amonestación, Suárez no llegó a trabajar. Lo encontraron en su oficina en la madrugada, con el rostro desencajado
por el horror, habiéndose tragado sus propios dedos, en un ataque de locura inexplicable. Las llaves del liceo estaban sobre su escritorio, ensangrentadas. El portero era intocable. Su poder crecía con cada alma que entregaba a las sombras. Se volvió arrogante. Caminaba por el liceo como si fuera el verdadero dueño de las vidas de todos allí, hasta que llegó el nuevo director. Su nombre era el doctor Altamirano. A diferencia de los directores anteriores, Altamirano no venía de la capital. Venía de un pueblo profundo del interior, una zona donde la brujería y el misticismo forman parte del día a día. Era un hombre mayo R, de porte firme, cejas pobladas y una mirada que no se doblegaba ante nadie. El primer día de su gestión, el portero intentó marcar su territorio. Se le paró enfrente en el pasillo principal y lo miró fijamente a los ojos, buscando quebrar su voluntad como había hecho con tantos otros. Pero Altamirano no apartó la vista. Al contrario, sostuvo la mirada del brujo. Y quienes presenciaron la escena dicen que el aire alrededor de ellos se volvió denso y difícil de respirar. Altamirano sonrió levemente y le dijo: limpia ese pasillo, que para eso te pagan. El portero, enfurecido por la humillación, aceptó el encargo de un grupo de profesores que querían deshacerse del nuevo director. Esa misma noche, el portero se quedó encerrado en el liceo. Preparó un altar con tierra de cementerio, velas negras hechas con grasa humana y un muñeco de trapo que llevaba el nombre de Altamirano escrito con sangre de animal. Comenzó sus cantos, desatando una maldición destructiva que debía secar el corazón del director antes del amanecer. Sin embargo, el portero cometió un error fatal. Subestimó a su víctima. El director Altamirano también sabía de brujería, y su conocimiento era más antiguo, más puro y mucho más fuerte. A mitad del ritual, las velas del portero se apagaron de golpe. El aire se congeló dentro de la habitación. Dicen que las escobas y las herramientas colgadas en la pared empezaron a temblar violentamente. El portero sintió un dolor agudo en el pecho, como si unas manos invisibles le estuvieran estrujando las entrañas. Altamirano había levantado una protección y le había devuelto el trabajo multiplicado por 7. El efecto rebote de la magia negra es implacable. El brujo cayó al suelo, escupiendo sangre, con los ojos desorbitados. El daño estaba hecho. Le habían propinado un golpe espiritual del que jamás se levantaría. El portero no murió de inmediato. Pasó 3 días agonizando en su casa, la casa que estaba cerca de la mía. Yo estaba afuera, jugando con sus hijos en la calle, cuando empezamos a escuchar los gritos. No eran gritos de dolor físico, eran gritos de puro terror. La vecindad entera se agolpó cerca de la ventana de su cuarto. El hombre estaba postrado en su cama, sudando frío, con la piel pegada a los huesos y los ojos completamente amarillos, mirando fijamente al techo. Pero lo verdaderamente aterrador era lo que salía de su boca. En su lecho de muerte, el velo entre este mundo y el más allá se había roto. El portero empezó a ver a todas y cada una de las personas que había matado. Los espíritus de los profesores y directores del liceo estaban allí, en la habitación, reclamando su alma. Y entonces empezó a hablar, con una voz ronca, delgada, que parecía venir de ultratumba. Empezó a confesar, pero no solo decía cómo los había matado, sino que citaba los nombres de los profesores vivos que le habían pagado por los crímenes. La profesora Martínez Vargas me dio su ropa interior para enterrarla. El director Suárez. Los profesores de matemáticas me pagaron con oro para que se volviera loco. La histeria se apoderó de los presentes. Entre la multitud que rodeaba la casa,
y los que estaban dentro de la habitación. Había varios profesores del liceo que habían ido a ver si el brujo moría, para estar seguros de que su secreto estaba a salvo. Al escuchar sus propios nombres y los detalles de sus crímenes siendo revelados ante todo el vecindario, el pánico los consumió. Si el hombre seguía hablando, media escuela terminaría en la cárcel o linchada por el pueblo. Los profesores cómplices, desesperados por evitar tantas divulgaciones, se acercaron a la cama. El hombre seguía delirando, gritando nombres, fechas y entierros. En un acto de desesperación y crueldad, tomaron un puñado de tierra del patio, tierra que él mismo usaba para sus maleficios, trapos sucios y hierbas amargas, y se los embutieron a la fuerza en la boca. Le taparon la boca con violencia, asfixiando sus últimas confesiones. El portero se sacudía en la cama, con los ojos inyectados en sangre fijos en los profesores que alguna vez fueron sus clientes y ahora eran sus verdugos. Con un último gemido ahogado, el brujo murió, atragantado con sus propios secretos y con la tierra que usó para matar a otros. El entierro fue rápido y silencioso. Nadie lloró su muerte, ni siquiera sus hijos, quienes parecieron quitarse un peso de encima. El liceo cambió por completo. Muchos profesores renunciaron inexplicablemente semanas después y se mudaron de la ciudad, carcomidos por la culpa y el miedo a que los muertos hablaran. Hoy en día, el liceo sigue en pie, pero los conserjes nuevos dicen que, a altas horas de la noche, cuando el colegio queda completamente solo, se escucha el tintineo de unas llaves arrastrándose por los pasillos y un susurro ahogado, como el de alguien que intenta desesperadamente gritar un nombre con la boca llena de tierra. Historias como la de este liceo no se le cuentan a cualquiera. Solo aquellos con el coraje de mirar a la oscuridad de frente se quedan hasta el final. Si conoces a alguien que aún cree que las escuelas son lugares completamente seguros, comparte esto con él. Rompe su ingenuidad. Para asegurarte de que no te pierdas el próximo secreto que desenterremos, deja tu marca con un me gusta y suscríbete. Pero antes de irte, déjame saber en los comentarios si hubieras estado en esa habitación. ¿Habrías ayudado a enterrar la tierra en su boca o habrías escuchado los nombres hasta el final? Te leo en los comentarios.